Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de las celebridades y específicamente vamos a hablar de uno de los actores más carismáticos y comentados del momento, Can Yaman. Si eres fan de las series turcas, seguramente sabes de quién estoy hablando. Su presencia en pantalla es magnética, su talento indiscutible y bueno, su popularidad trasciende fronteras. Pero detrás de esa fachada de éxito y glamour, todos tenemos nuestras historias, nuestros momentos que nos forman y nos marcan. Y hoy vamos a desvelar un incidente inesperado que, según él mismo ha revelado, lo marcó de una manera muy profunda. Prepárense para una historia que estoy seguro, les va a dejar pensando. Y antes de sumergirnos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que, ¿cuál es este incidente inesperado que ha marcado a Can Yaman? Pues bien, la estrella turca, conocido por su trabajo en éxitos como Erkenci y Dolunay, ha sido bastante abierto en algunas entrevistas sobre las experiencias que han moldeado su vida. Y la anécdota que vamos a comentar hoy no tiene que ver con el estrellato, ni con algún tropiezo en su carrera, sino con un momento de su infancia, un evento que, aunque parezca menor a simple vista, tuvo un impacto significativo en su forma de ver el mundo y en su desarrollo personal. Resulta que Can Yaman no siempre fue el actor que vemos hoy, seguro de sí mismo y conquistando escenarios internacionales. Como todos, tuvo sus inicios, su etapa de crecimiento, y en ese camino, vivió una situación que él mismo ha descrito como un punto de inflexión. Se trata de una experiencia relacionada con la escuela, un ambiente donde muchos de nosotros vivimos momentos cruciales que definen nuestra personalidad. Can, siendo un niño, se encontró en una situación donde la intimidación o el bullying, si se quiere llamar así, jugó un papel. No se trata de un evento violento en sí, sino más bien de una dinámica social que le hizo sentirse inferior o excluido en un momento dado. Él ha contado que en su juventud, hubo un periodo en el que se sintió particularmente inseguro, especialmente en el ámbito académico. No era el estudiante más destacado en todas las materias, y esto, sumado a ciertas interacciones con compañeros, generó en él una sensación de frustración y de querer demostrar su valía. Lo interesante de esta revelación es que en lugar de hundirse en esa inseguridad, Can Yaman tomó esa experiencia como un motor. Él mismo ha confesado que este incidente lo impulsó a trabajar más duro, a esforzarse por superarse y a no permitir que las opiniones o las circunstancias externas definieran su potencial. Fue un llamado a la acción personal, una chispa que encendió su determinación. Imaginen a un niño o adolescente sintiéndose desmotivado o incomprendido, y cómo esa sensación, si se canaliza correctamente, puede convertirse en una fuerza increíble. Para Can fue precisamente así. Él entendió que no podía controlar las acciones de los demás, pero sí podía controlar su propia respuesta y su propio esfuerzo. Esta mentalidad de yo puedo y la perseverancia se convirtieron en pilares fundamentales para él. Y esto es algo que creo, resuena con muchísimas personas. Todos hemos pasado por momentos en los que nos hemos sentido subestimados o hemos enfrentado obstáculos que parecían insuperables. La forma en que reaccionamos a esos momentos es lo que realmente nos define. Can Yaman, al compartir esta anécdota, no busca victimizarse, al contrario, la utiliza para ilustrar la importancia de la resiliencia. Él ha destacado que este tipo de experiencias, aunque dolorosas en su momento, pueden ser catalizadores para el crecimiento personal. Nos enseña que no debemos temer a las adversidades, sino verlas como oportunidades para fortalecernos y aprender. Es un mensaje muy poderoso para todos nosotros, especialmente para los jóvenes que puedan estar pasando por situaciones similares. Saber que alguien que admiramos, alguien que ahora es un ícono de éxito, también tuvo sus momentos de duda y superación, lo hace mucho más cercano y humano. Además, este incidente también parece haber influido en su relación con el éxito y la fama. Al haber experimentado la sensación de no ser suficiente en el pasado, es probable que hoy valore aún más el reconocimiento que recibe, pero también que lo mantenga con los pies en la tierra. No se deja llevar por la euforia del momento, sino que recuerda el camino recorrido y el esfuerzo que le costó llegar hasta ahí. Es como si esa vivencia temprana le hubiera dado una perspectiva diferente sobre lo que realmente importa, el trabajo duro, la dedicación y la automejora. Lo que me parece fascinante de esta historia es como un evento que podría haber sido simplemente un recuerdo amargo, se ha transformado en una enseñanza valiosa.
Kanyaman no guarda rencor, sino que extrae lecciones positivas. Y eso, amigos míos, es una cualidad admirable. Nos demuestra que el pasado, por difícil que haya sido, no tiene por qué definir nuestro futuro. Podemos aprender de él, crecer a partir de él y utilizarlo como trampolín para alcanzar nuestras metas. Es importante recalcar que si bien Kanyaman ha compartido este incidente, no ha entrado en detalles exhaustivos sobre quiénes fueron los implicados o el contexto exacto, lo cual es completamente comprensible y respetable. Lo crucial aquí es la lección que él mismo ha extraído y que ahora comparte con su audiencia. Es un recordatorio de que la fortaleza interior y la determinación pueden superar incluso las experiencias más desalentadoras. Y pensando en esto, ¿cuántas veces hemos sido testigos o protagonistas de situaciones similares? Quizás no en el mismo contexto, pero sí en la escuela, en el trabajo o incluso en el entorno familiar. Momentos en los que nos hemos sentido menospreciados, o en los que hemos tenido que esforzarnos el doble para ser reconocidos. La respuesta de Kanyaman ante esa adversidad es la que nos debe inspirar. No rendirse, no dejarse vencer por las circunstancias, sino canalizar esa energía hacia la mejora personal. Además, su éxito como actor, que comenzó a despegar con fuerza hace algunos años, es la prueba tangible de que su esfuerzo y perseverancia dieron frutos. Ha demostrado tener un talento excepcional, pero también una disciplina férrea. Y es muy probable que esa disciplina se haya forjado, en parte, en esos momentos de juventud donde tuvo que demostrarse a sí mismo de lo que era capaz. Esta revelación de Kanyaman nos invita a la reflexión sobre varios puntos importantes. Primero, la importancia de cultivar la resiliencia desde jóvenes. Las dificultades son parte de la vida, y aprender a enfrentarlas de manera constructiva es una habilidad invaluable. Segundo, el poder transformador del esfuerzo personal. Cuando nos proponemos algo y trabajamos incansablemente por ello, las barreras se desmoronan. Y tercero, que detrás de cada figura pública exitosa, hay una persona con sus propias batallas y sus propias historias de superación. Así que, en resumen, el incidente inesperado que marcó a Kanyaman se remonta a su etapa escolar, un periodo de inseguridad y cierta frustración académica que, lejos de paralizarlo, lo impulsó a trabajar más duro y a fortalecer su determinación. Esta experiencia se convirtió en un motor para su crecimiento personal y profesional, inculcándole valores de perseverancia y automejora que, sin duda, han sido fundamentales en su camino hacia el estrellato. Nos enseña que las adversidades pueden ser nuestras mayores maestras si sabemos cómo aprender de ellas. Y hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que esta historia de Kanyaman les haya parecido tan inspiradora como a mí. Hemos explorado cómo un momento de aparente debilidad se convirtió en una fuente de fortaleza y cómo la resiliencia puede ser la clave para superar cualquier obstáculo. Si les ha gustado el contenido y han encontrado valor en estas palabras, por favor, no olviden dejar un pulgar arriba, compartir este vídeo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Me encantaría saber qué piensan sobre esto, así que déjenme sus comentarios abajo. ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar que los haya marcado y los haya impulsado a superarse? Me interesa muchísimo leer sus historias. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.